porque sabe que te conoce, pero vamos, pon la línea, a ver si salimos el móvil tuyo. Estamos en directo, ¿eh? Pedazo micrófono tienes tú. Qué maravilla. ¿Cómo lo llevas ahí? ¿Bien? ¿Portugal estás bien? ¿Hace Estoy frío muy o qué? bien. Hace frío, como aquí en la región del Alentejo, el Alentejo, aquí en Portugal, y es una región que está en la mitad de la península y, claro, hace el frío que es normal, ¿no? En esta época del año. Yo hice el Camino Santiago desde Coimbra Sí, hacia arriba, hacia Pontevedra. muy bonito, Y vi precioso. toda la costa esta, es preciosa, ¿eh? Yo disfruté un montón con ese camino. Eso es Era precioso. la época de Precioso. Fátima. Iban todos los portugueses hacia abajo. Decían, ¿te has Eh. equivocado? Digo, no, yo voy al salto. Qué bueno. Bien, pues estamos en línea Sí, y bueno, darte las gracias por participar en este primer congreso virtual que se me ha ocurrido hacer. Yo sí. no pensaba hacerlo, pero las circunstancias me obligan porque me ofrecieron un curso que lo estoy haciendo todavía. Aquí hay una escuela de marketing digital muy buena en Valencia que trabaja online y se llama Manuel Florido, que tiene un libro muy bueno además, y Miguel Florido se llama. Y entonces yo me apunté, le dije lo que quería hacer y me dijo, pues mira, en las 2 primeras semanas vamos a enseñar cómo se da el congreso. Se hace un cuarto de hora, claro, con las herramientas que tienen ellos, claro. A mí me ha costado un poco más, pero vamos, me atreví. La verdad es que como experiencia ha sido una experiencia enriquecedora. Muy bien, me alegro Bien, mucho. yo te agradezco mucho esto, que además el otro día te vi con Mario Sabán en la entrevista que hiciste, que me encantó, me gustó muchísimo. Es una persona que yo sigo también, como Alberto Cotran, como a ti también te sigo. Sigo a 4 o 5 del Cábala, yo lo sigo siguiendo. Porque además considero que todavía no se ha descubierto la potencialidad de la Cábala. Ahí hay muchas cosas que hablar, ¿no? Pues sí. Entonces yo te voy a dejar en línea, ¿sabes? Y cuentas lo que quieras. Yo estoy ahí escuchando, ¿vale? O sea, cuando acabes o mandes a sacar, me dices, Joaquín, y yo salgo y te despido y vamos, lo de siempre, ¿no? Bueno, Bienvenido. sí. Bienvenido, amigo. Perfecto, Joaquín. Gracias, gracias por invitarme, gracias por tu hospitalidad. Para mí siempre es un placer, ya lo sabes, estar aquí en tu casa. Y bueno, el año pasado estuvimos presencialmente en Valencia y este año pues no ha podido ser y estamos pues en línea. Bien, decías con mucha razón, Joaquín, que todavía no se conoce toda la potencialidad de la cábala. Yo no sé si es que se conoce o no la potencialidad de la cábala. Lo que sí que está claro es que no se conoce o no está suficientemente difundido, es obvio, al menos ni siquiera los fundamentos de la cábala. Es decir, la cábala no es un conocimiento que ahora mismo sea un conocimiento considerado como conocido por la mayoría de las personas. No es así. Cada vez hay más interés, porque en realidad es un conocimiento que nos enseña acerca de la espiritualidad profunda, de la auténtica naturaleza del ser humano. Los cabalistas enseñan, de hecho, que la Kabbalah es el manual de instrucciones para conocerse al ser humano. Es decir, pensemos que el ser humano es una especie de computadora, vamos a hacer este símil, esta comparación, para entenderlo. Cuando tú te compras una computadora o cualquier otro aparato, una videocámara o un teléfono móvil, pues viene con su correspondiente, que es manual de instrucciones. Y claro, manual de instrucciones, normalmente si el aparato que te compras es un aparato bien potente y bien serio, el manual de instrucciones va a ser un manual bien tocho, ¿eh? Que eso no se lo lee absolutamente nadie, porque imagínate, para leerse un manual de esas características. Pero luego hay una cosita que es la guía de uso rápido, ¿verdad? Que es una especie de resumen del manual, y eso es lo que yo humildemente trato de difundir, una especie de guía de uso rápido de lo que sería una sabiduría que se ha difundido, bueno, que se está recién difundiendo hace muy poco a un nivel abierto, pero que se ha transmitido de maestro a alumno de una manera muy secreta, de generación en generación durante miles de años. Y que ni más ni menos es el manual de instrucciones del buen vivir, de las instrucciones para no tropezar. La cábala es una enseñanza muy amplia, como ya os podréis imaginar, y bueno, yo siempre digo, no da para una vida ni para varias vidas, da para centenares y tal vez miles de vidas, y no es trabajo el estudio de un solo hombre ni de una sola mujer, sino de cientos de miles de nosotros, ¿no? De todo aquel que realmente esté interesado
por un trabajo interior. Imaginaos la dimensión del conocimiento y de la utilidad que esto puede tener para la humanidad. Obviamente que estamos en un momento de la humanidad, no se le escapa a nadie, absolutamente crítico. Y cuando digo crítico, creo que me quedo hasta corto, porque estamos viviendo realmente unos acontecimientos que ya estaban profetizados no solamente por los profetas más grandes de Israel, sino realmente en el propio libro del Zohar, ¿no? El libro del Zohar, que para quien no lo conozca, pues es el manual de Cábala, digamos, básico. Son veintitantos volúmenes, extensísimo, da para estudio de una sola vida o de varias vidas. Y el Zohar ya en su Parashá Shemot, en su parte llamada Shemot, Éxodo en español, es decir, correspondería realmente al libro de la Biblia llamado Éxodo. Lo que hace el Zohar es comentar de manera amplia y desde el punto de vista de los secretos que lleva ocultos toda la Torá y otros libros, como el libro de Proverbios, como el libro en fin, otros muchos libros que tienen las escrituras, el libro de los Salmos, el Teilín, etc. En la Parashá Shemot de Zohar ya habla de una cosa llamada el advenimiento del Masías o del Mashiach. Y para los que no lo sepan también, diré que cada semana se tiene la costumbre de leer dentro de las comunidades judías, en la sinagoga, o cada uno en su casa, si es que no tiene comunidad, pues al igual que en la iglesia cristiana, se lee una parte particular en los cristianos del Evangelio y en el judaísmo lo que se dice una parashá semanal de la Torá. Y es muy interesante porque estamos asistiendo a unos momentos en que cuando uno lee las parashiot semanales de la Torá, parece que estamos hablando de la época actual. Es absolutamente sorprendente, es increíble. Parece ser o pareciera ser que la Torá fue escrita para ser leída y entendida hoy en estos tiempos y no para cuando fue escrita, ni incluso años después, ¿no? Hay un capítulo muy interesante dentro de la Torá, que es el capítulo en el cual Jacob recibe la bendición de su padre Isaac y no la utiliza. Y se dice en la Torá que no la utiliza porque la guardará para cuando venga el Mashiach. Ahora, nosotros hablamos de Mashiach y tenemos que saber de lo que estamos hablando, porque en la Kabbalah hay, incluso dentro de los cabalistas hay distintas opiniones de lo que es Mashiach. La mayoría de los cabalistas tienen muy claro lo que es Mashiach. La mayoría de los cabalistas de reconocido prestigio te van a explicar que el Mashiach realmente es una persona, pero que también es una conciencia, que son las dos cosas. Pero también hablan de una persona, hablan de que hay un ser humano que va a sufrir una serie de transformaciones internas de conciencia, fundamentalmente de un ascenso brutal de conciencia, y que va a encarnar, diremos, las almas de los tres patriarcas más grandes de la historia de Israel, que son Isaac, Abraham y Jacob, y que va a tener una transformación tremenda en los tiempos llamados el final de los tiempos. Resulta que estamos viviendo en el final de los tiempos. ¿Qué significa el final de los tiempos? Pues el final de los tiempos significa el final de una forma de percibir el espacio y el tiempo. No es el final del mundo, es el final de una forma de percibir el espacio y el tiempo. Y como decía antes, cada semana se lee una parashá, una parte de la Torá en la sinagoga, que tiene mucho sentido con lo que está pasando. Bueno, ¿cuál es la parashá que se está leyendo esta semana? Se llama la parashá Miketz, porque bueno, cada parashá tiene un título, ¿vale? Un título. Pues el título de la parashá de esta semana se dice en hebreo Miketz. ¿Y qué significa Miketz? Pues Miketz literalmente significa en el fin o desde el fin. Más bien en el fin, porque la palabra ketz significa fin. Ahora, en hebreo, nosotros tenemos la facilidad dentro de la Cábala y dentro del lenguaje hebreo, por las circunstancias particulares que tiene el lenguaje hebreo, y para eso voy a compartir pantalla. Vamos a ver si me lo permite. Ventana de aplicación. Vamos a ver si me lo permite. Yo pienso que sí. Ahí estamos. Bien. Bueno, pues resulta que en hebreo
la palabra Miketz. Y por favor, Joaquín, confírmame que se ve la pantalla, que creo que sí. Miketz se escribe así. ¿La pantalla de qué? No se ve la pantalla. No se ve, ¿no? Estoy compartiendo una pantalla. Ahí en Share Screen, eso es. sale abajo un Share Screen, lo Sí. pulsas y Sí. saldrán 3 opciones. Una opción es elegir una pantalla dentro de tu ordenador, elegir una aplicación y elegir uno del navegador. Vale. Puedes llevar, si es un vídeo o si es un elemento, puedes llevar una pestaña del navegador, del Chrome. Vale, a ver ahora, ¿se ve ahora? No. No. Vale, entonces voy a compartir la pantalla completa, a ver qué tal. Permíteme. Sí. Vámonos con ello. Toda la pantalla, ¿vale? Te sigo viendo aquí. ¿Me sigues viendo a mí? Sí. O sea, el Share Screen es el que comparte la pantalla. Sí, la pantalla tiene 3 opciones de compartición. Es decir, una pantalla, la misma pantalla que tienes, si tienes dentro de esa pantalla tienes otra cosa funcionando, puedes pulsar y compartir. Abajo. Sí, lo estoy haciendo. Lo he hecho aquí. Y si no sale así, puedes abrir la aplicación, pulsar la aplicación y salir. Y si no, en el mismo navegador Chrome, si es un vídeo, si es un gráfico, si es lo que sea, puedes arrastrarlo, llevarlo a una pestaña añadida del Chrome y presentarlo. Vale. Yo creo que sí está saliendo. Permíteme que haga una comprobación. Discúlpame. Vamos a ver. Es que yo tengo aquí un monitor de línea. Pues ya me he cansado. En mi casa veía la televisión y ahora veo el móvil. Algunas veces te tengo que apagar porque forma fading o forma oscilación. ¿Tú te has asegurado de que estamos saliendo, ¿no? Al aire. Sí, estamos en línea. Tú y yo estamos en línea. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues por alguna razón, y yo conozco StreamYard, pues por alguna razón no sale, no se comparte. Bueno, no importa. Lo digo de palabra, ya está. Aquí te puedo, mira, aquí ya sale. Ya salió. Ya sales. Vale, ahora me voy yo y te dejo. Gracias. ¿Vale? Haga lo que quieras. Adelante. Llámame si quieres algo, ¿vale? Que estoy aquí. Perfecto. Bueno, pues se ha obrado el milagro. Los milagros existen. Vamos a ver. Bien. Decía que la palabra miketz en hebreo, que significa al final, se escribe men, kuf, tzadi final. Miketz. ¿De acuerdo? Entonces, en hebreo nosotros tenemos la posibilidad, dentro del lenguaje cabalístico, de decir que la palabra ketz sola significa fin de la letra mem. ¿Y qué es la letra mem? La letra mem es la inicial de la palabra hebrea malhut. ¿Qué significa malhut? Malhut significa el mundo físico, la tierra, en donde está nuestra sensación de percepción de los 5 sentidos. Es decir, que cuando nos está diciendo el nombre de la parashá, y los nombres de la parashiot ya son muy importantes dentro de la Kabbalah, la parashá Miketz, escrito así, Miketz, significa literalmente en el fin, pero nosotros la podemos leer fin de la letra mem. Y la letra mem es la inicial de la palabra malhut, fin de malhut, fin de la tierra, fin de la percepción de los 5 sentidos. O sea, Miketz nos está hablando de que estamos ante la percepción de los 5 sentidos. ¿Cómo sabemos eso? Pues lo sabemos también a raíz de unas letras que aparecieron en el cielo de Italia y que lo tengo explicado en un video ahí en mi canal YouTube y que os resumo brevemente. En el cielo de Italia aparecieron 3 letras, que eran las letras Ain, P, Yud. Y Ain, P, Yud, así dicho, no significa nada, ¿de acuerdo? Pero yo me di cuenta enseguida de que eran las iniciales, eran como una especie de acróstico, donde eran las iniciales de la palabra al, pi y el tetragrama, donde las letras iniciales son las que nos dan pie a el mensaje escondido. En el castellano se dice al, pi, y a esto se le llama Adonai o Hashem o el nombre divino. ¿Qué significa al, pi, Adonai? Pues al vale, la Names vale 30 y
y la Ain, si hacemos gematría, vale 70, total que esto vale 100, esto vale 90 y Adonai vale 26. Total 216. 100 más 90 más 26, 216. Para los que no conozcan esto, les diré que las letras hebreas tienen un valor numérico, ¿de acuerdo? Es una de las peculiaridades del lenguaje hebreo y es una de las grandes herramientas de trabajo cabalístico. 216 es el mismo número de letras que tienen los llamados 72 nombres de Dios, porque los 72 nombres de Dios son 72 combinaciones hebreas de 3 letras cada una. 3 letras por 72, pues me da 216. Entonces, ¿qué significa Al-Pi Adonai? Esto significa según. En hebreo la traducción de Al-Pi Adonai significa según el nombre de Dios, según el tetragrama. El mensaje que se estaba dando en el cielo de Italia es que según el tetragrama es como tenemos que actuar. ¿Qué significa actuar según el tetragrama? El tetragrama es llamado el árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? Lo contrario del árbol de la muerte. Apostar por la vida, pero la verdadera vida que está en nuestra alma. Nuestra alma no se alimenta de manzanas, ni de carne, ni de peras, ni de nada físico. Nuestra alma se alimenta de alimento espiritual. Las personas tenemos que acostumbrarnos a empezar a adquirir hábitos espirituales, porque si no adquirimos hábitos espirituales estaremos alimentándonos del árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, del mundo físico. Y como ya os acabo de explicar, nos damos cuenta que precisamente la parashá de esta semana, que es el fin de la Mem, quiere decir el fin de Malhut, el fin de la tierra de los 5 sentidos, tal como la conocemos. ¿Qué quiere decir? Que si yo entiendo que estamos ante el fin de los 5 sentidos como los conocemos, es decir, va a haber más sentidos. El ser humano, muchos de vosotros ya estaréis experimentando una percepción especial de la realidad, un acceso a un conocimiento, digamos, de una naturaleza mucho más sutil, con una certeza interna que no se puede explicar de una manera lógica, pero que se tiene la certeza de que es verdad. Vivimos en el mundo de la verdad, empezamos a entrar en el mundo de la verdad, porque es el fin del mundo de la mentira. ¿Cuál es el mundo de la mentira? El mundo de los 5 sentidos, de los puros 5 sentidos. ¿Por qué? Pues porque los 5 sentidos son muy manipulables. Los 5 sentidos son la puerta de entrada a la programación del ser humano como computadora, y cuando tú tienes la puerta de entrada a la programación del ser humano como computadora biológica, entonces tú puedes programar al ser humano si conoces sus procesos cognitivos, que es justamente lo que está pasando en estos momentos, en la actualidad. El ser humano está siendo a un nivel masivo, programado, para que no deje de dormir nunca, para que esté siempre dormido. Si nos vamos otra vez al mensaje del cielo, Al-Pi Adonai, lo marco en verde, las letras, nosotros tenemos una palabra en hebreo también muy interesante que es la palabra afar. Y entre afi y afar nos damos cuenta que hay una sola diferencia de letra, que es la letra final, porque las otras 2 letras son las mismas. Afar significa polvo en hebreo, pero es un código cabalístico para referirse al cuerpo físico. De hecho, incluso en las escrituras cristianas se dice polvo soy y en polvo os convertiréis, ¿no? Pero está hablando del cuerpo, es decir, de los 5 sentidos, del mundo de los 5 sentidos, del mundo físico. Mientras que afi es el mundo de los sentidos, de los 5 sentidos, pero gobernados por un sentido suprafísico, es decir, de una conciencia superior. La transformación que va a sufrir y que ya está sufriendo la raza humana y en la que ya se están viendo 2 humanidades, es la humanidad en la que sigue estando en el modo afar, mientras que la otra humanidad que está surgiendo es la humanidad que ya está en el modo afi, pasando de ser una humanidad que solamente se fía de sus 5 sentidos y lo que se les quiere meter y programar por ello, a empezar a escuchar el llamado árbol de la vida, es decir, el mundo del alma. Tanto es así que la expresión Al-Pi Adonai, esta expresión de aquí, que fue y que se encuentra en la Torá, en el relato de Moisés, en el Éxodo, nosotros tenemos que Moisés es el más grande profeta de todos los tiempos. Es el ser humano que más alto ha llegado en nivel de conciencia. El que más. El siguiente será el Mashiach. Y Moisés es el ser humano de una elevación tal y de un nivel de profecía tal, cuya principal característica era la humildad, lo cual te quiere decir que sin humildad jamás llegarás a ese nivel de conciencia, que Moisés siempre
entendió la orden que Dios le daba de al pi Adonai, de que actúa según Adonai, el árbol de la vida. Es decir, actúa según el tetragrama, actúa según las indicaciones de Dios. La frase vale 216, son los 72 nombres de Dios. Moisés logró pasar el mar muerto, mal llamado mar muerto, en realidad Yansuf, en hebreo mar de los juncos, gracias a su conocimiento de las meditaciones cabalísticas y de los 72 nombres de Dios meditados. Luego, al pi Adonai, según Adonai, te está diciendo 216, te está diciendo medita y compórtate según las meditaciones de los 72 nombres de Dios. Y compórtate haciendo honor al nombre de Dios, al árbol de la vida. El árbol de la vida es el arquetipo metafísico del alma. Pero es que resulta que dentro de cada alma, si nosotros somos un alma, dentro de nuestra alma está el alma del alma, llamada el Creador. Y esto es una enseñanza muy profunda que tenemos que integrar para poder entender de qué nos está hablando la parashá de esta semana llamada Miketz, que significa el fin de la Mem, el fin de la letra Mem. La letra Mem tiene una evolución increíble porque en hebreo hay dos formas de escribir la letra Mem. Existen dos grafías, la letra Mem abierta y la letra Mem cerrada. La letra Mem abierta es cuando va o al inicio o a mitad de palabra, mientras que la letra Mem cerrada es la que nos encontramos solamente al final de palabra. En la misma letra, el mismo sonido, pero se escribe diferente según vaya al inicio, en medio o al final de palabra. ¿De acuerdo? Los cabalistas enseñan que la transformación de la conciencia sucede cuando nosotros pasamos de la Mem abierta a la Mem cerrada. La Mem abierta tiene una abertura. La abertura simboliza la entrada de los 5 sentidos. Cuando yo estoy en meditación cabalística, me blindo a los 5 sentidos y entonces accedo a mi interior, a la verdad interior. Y por eso, cuando soy capaz de cerrar mis 5 sentidos y entrar en meditación de los 72 nombres de Dios, de 216 letras, y logro llegar a mi interior, entonces estoy conectando y estoy en el fin de la letra Mem para pasar al inicio de la letra Mem final. Es decir, Miketz no es el fin de la Mem final, es el fin de la Mem abierta para pasar ¿a qué? A la Mem final. Ese es el secreto que hay escrito. La Mem abierta es la inicial de Malhut. La Mem final es precisamente llamada final porque se escribe al final de palabra. Y la palabra Ketz, de Miketz, significa el final. Luego Miketz te está hablando de ¿qué? De la Mem final. Miketz, Mem final. Este es nuestro objetivo, la Mem final. Ahora, nosotros vamos a ver ahora qué gematría tiene la Mem final. ¿Qué gematría se le da a la Mem final en Kabbalah? 600. Y 600 es un arquetipo muy poderoso en relación a los tiempos que estamos viviendo. Porque en los tiempos que estamos viviendo, el 6 en realidad hace referencia al 6º día de la creación. Y el 7º día de la creación será el Shabbat de la creación, porque el Shabbat es el 7º día. Pero en el calendario hebreo se entra en el 7º día al anochecer del 6º día. Es decir, se empieza a contar que es el 7º día cuando se ha ido el sol. En el calendario hebreo se empieza a contar el día siguiente desde que se fue el sol. ¿Ok? Y en el calendario hebreo estamos en el año 5781. O sea, que estamos ya en el Shabbat del año 6000. Representado por la Mem cerrada en 600. Si yo reduzco los ceros, estoy en el 6. En el día 6 de la creación. O en el 5,781. Para entendernos. Y este es el gran secreto del título de la Parashá Miketz. El fin de la letra Mem, pero de la Mem abierta. La Mem abierta, la Mem cerrada, anuncia un acontecimiento de proporciones bíblicas, nunca mejor dicho, que es la llegada del Mashiach. Mashiach empieza por la letra Mem. Y Mashiach simboliza el paso de la Mem abierta a la Mem cerrada en cuanto a conciencia de toda la humanidad. Y la conciencia de toda la humanidad que pase de la Mem abierta a la Mem cerrada, eso se llama Mashiach. Encarnado por un ser humano, un hombre,
según la tradición cabalística, que encarna las 3 almas de los 3 patriarcas. Almas de un tamaño, vamos, inconmensurable. Para poder bajar del trono, para poder sacar del trono que gobierna actualmente en el planeta Tierra a las fuerzas del mal que campan ahora mismo a sus anchas. Es decir, que nadie piense que esto no estaba escrito, planeado y más que planeado desde hace miles de años, porque es que de hecho está literalmente en el Zohar. Es más, os puedo incluso leer literalmente del Zohar. Lo tengo aquí. Vamos a ver. El inicio de la Parashá Miketz del Zohar. Y es algo tan increíble que esto esté escrito hace miles de años, que si no fuera porque es difícil de creer, es que costaría trabajo, ¿no? Fijaos, hay una versión del Zohar que está comentada por Rabbi Yehuda Ashlag, que fue, bueno, probablemente uno de los mayores cabalistas del siglo XX y que liberó por completo toda la Kabbalah para que fuera accesible a todo el mundo. En el comentario que Rabbi Yehuda Ashlag hace de la Parashá Miketz, de la primera frase, la primera frase es: Él pone fin a la oscuridad. Dice así. Lo voy a leer en castellano. Y dice así. La sinopsis, el resumen. La aplicación de este pasaje. Dice: la energía que surge de las figuras de las letras hebreas nos aclara la severidad de nuestros actos negativos y sus consecuencias. Porque las personas piensan que los actos que tienen no tienen consecuencias. Y están muy equivocadas. Los actos que uno hace, tienen consecuencias. Y en los tiempos que estamos viviendo, además, la factura se pasa inmediatamente. Y continúa y dice: el comportamiento negativo fijado firmemente en la columna izquierda se refiere a la indulgencia egoísta sin interés o preocupación por los otros. Lo que estamos viviendo hoy por parte de todos los acontecimientos que estamos viviendo es el gobierno de la columna izquierda, de la geburá, del rigor. ¿Por qué? Porque hay una falta de empatía total y absoluta con el ser humano. Total y absoluta. Y eso es propio en la Kabbalah de la llamada columna izquierda, lado izquierdo. Claro, el lado izquierdo tiene su sentido cuando está en combinación con el lado derecho, en un equilibrio. Ahora voy a entrar un poco más en esa explicación. Pero cuando solamente es rigor, solamente el lado izquierdo, pues es el puro mal absoluto, el puro rigor, ¿no? Y continúa y dice: se refiere a la indulgencia egoísta sin interés o preocupación por lo otro, como así se está poniendo de manifiesto, la cero preocupación, el cero interés por todos los otros. Es así. Por parte de aquellos que tienen las responsabilidades de cuidar por los otros, porque así tienen esa encomienda, ¿no?, por parte de nosotros. Pero es todo lo contrario. No hay absolutamente ningún interés. Todo lo contrario. El interés que estas personas tienen es completamente opuesto, ¿no? Tienen su papel dentro de la dualidad. No justifico el papel que tienen, no lo voy a hacer nunca, no lo justifico, pero en el plan divino y en la contabilidad divina, pues tienen su papel, ¿no? Y dice: la conciencia y el manejo cuidadoso de ambas columnas, la de recibir y la de compartir, trae luz verdadera y duradera a nuestras vidas. La desatención a cualquiera de las columnas crea un desequilibrio, justamente lo que estamos viendo hoy. El desequilibrio que estamos viendo hoy en la humanidad y que muchas personas lo viven como una absoluta locura, no es sino por el hecho de que solamente está imperando la columna izquierda, es decir, el lado del rigor, de la severidad. La columna derecha es la misericordia. Yo recuerdo una lección muy memorable de uno de los grandes maestros de Kabbalah en castellano, que es Albert Goslan, que explicaba acerca de lo que era el lado derecho del árbol de la vida y el lado izquierdo, ¿no? Y él decía que tan malo es criar a un niño solo a base de misericordia como criarlo solo a base de rigor. Si tú crías a un niño solo a base de misericordia, el niño se va a volver un dictador en el día de mañana. No es bueno darle al niño todo lo que pide, ¿no? Es cierto, hace falta un poco de eso, de implantarle alguna obligación, algún esfuerzo, pues porque de esa manera el niño va a aprender que hay una restricción de algún modo, ¿no? Un poquito de restricción, ¿no?
Pero si tú crías a un niño también a base de puro rigor y de pura restricción, el niño lo vas a deprimir y el niño va a acabar, pues quizá, yo qué sé, sin ninguna autoestima, llorando por la esquina y sin tener ningún valor propio, ¿no? Lo que está pasando ahora a un nivel macroscópico dentro del mundo es precisamente eso. Nuestros padres simbólicos, siendo nosotros los niños simbólicos, estamos siendo tratados por nuestros papás simbólicos con absoluto rigor. Y además de una manera completamente despiadada, ¿no? Y Albert Goldman explicaba con mucho acierto que hay que tener un equilibrio entre ambas columnas. También lo dice el Zohar, también lo dice Rabbi Ashlag en su comentario, ¿no? Y en el Zohar, pues lo que se explica es ni más ni menos que crea desequilibrio, la desatención a cualquiera de las dos columnas. Es decir, lo podemos ver también desde el punto de vista del dar y el recibir entre adultos, niños o lo que queráis. Si yo solamente doy, es más, dice, compartir sin recibir, columna derecha sin columna izquierda, por ejemplo, vacía rápidamente a uno de sus recursos. Es decir, si yo doy, pero no recibo, me quedo sin recursos. Si compartimos un vaso de agua sin rellenarlo constantemente, dice Rabbi Ashlag, el vaso estará pronto vacío. Y al contrario, recibir sin compartir, columna izquierda sin columna derecha, es como arrojar a un hombre deshidratado en medio de un gran torrente. Aunque él está desesperadamente necesitado de agua, la sobreabundancia lo ahoga y lo ahoga finalmente. Así que esta es la lección que de momento tenemos que entender de lo que está pasando. Lo que está pasando es, ni más ni menos, que la Parashá Miketz, como la Parashá Vayeshev, como todas las parashiot anteriores, parece que estuvieran escritas para ser leídas hoy en esta época, en la época del Mashiach, no en ninguna otra. ¿Por qué? Pues porque nos habla del fin de una era. Sabemos que estamos en el fin de una era, nos habla del fin de los tiempos, no nos habla del fin del mundo, sino del fin de los tiempos, es decir, del fin de la percepción del tiempo y del espacio tal como lo percibimos ahora. Porque nosotros tenemos una forma de percibir el tiempo y el espacio que se va a terminar pasando de afar, polvo, ain, pe, resh, afar, a afi, ain, pe, yud. Las letras que son diferentes entre Afar y Afi son la Yud y la Resh, como hemos visto antes. Lo voy a volver a compartir. Para que recordemos de lo que estábamos hablando. Porque es importante. Veamos. Ahí estamos. Bien. ¿Me querías algo? No, voy a compartir algo. Vale, de acuerdo. Vale, voy a compartir algo aquí. Ahí estamos. Perfecto, ahí estamos. Bien. Si recordamos, Afar, lo voy a volver a marcar en azul, es esto de aquí, perdón, esto de aquí, Afar, polvo, y Afi, que no es ninguna palabra, pero que yo deduje que era Al-Pi Adonai por las iniciales, y por gematría se refería a vivir conforme a los 72 nombres de Dios. Quedémonos con eso. Y conforme al tetragrama. ¿De acuerdo? Quedémonos con esa idea. Salir de los 5 sentidos para pasar a sentidos extrasensoriales o suprasensoriales que el ser humano posee. La famosa práctica que se pretende hacer ahora con la humanidad y que presuntamente es salvadora, de facilitarle un elemento que presumiblemente es la solución al problema que está teniendo el mundo ahora, un elemento líquido que se quiere facilitar a la población. Esa presunta solución en realidad es algo que influye directamente sobre lo más precioso del ser humano, que es pues su propia construcción genética, su propia naturaleza más esencial, que es la que le permite acceder al nivel Afi, la que le permite acceder al nivel de la letra Yud. La letra Yud, los cabalistas enseñan que es la meditación. Es un nivel de conciencia en el que el ser humano toma conciencia de la importancia de meditar, o sea, de pasar de la mem abierta a la mem cerrada, encerrarse en sí mismo fuera de los 5 sentidos, lo que hemos dicho que es Mashiach, y eso será el fin de los tiempos. Porque dentro de la meditación uno está fuera del espacio y fuera del tiempo. Y esa es la conciencia Afi.
por contraposición a la conciencia afar, porque la diferencia es la yud y la res. Y la res de afar lo que nos está enseñando es, res es la inicial de la palabra rosh, cabeza. Cabeza se está refiriendo a la lógica racional, a cómo yo he venido ahora tratando de razonar lo que perciben mis 5 sentidos. Vamos a un nivel de conciencia superior, por encima de esos 5 sentidos, donde, como digo, muchos seres humanos ya sí que tienen la sensación de que están percibiendo el mundo de una manera completamente diferente, pero absolutamente diferente. Y tanto es así que realmente ya se pueden ver claramente que hay 2 humanidades, ¿no? Entonces, es muy interesante tomar conciencia de esto y sobre todo la magia que vemos que se despliega ante nosotros cuando somos estudiosos de la Kabbalah y de la Torah, porque nos damos cuenta enseguida de que los grandes sabios han dejado escrito tantas claves para que tomemos conciencia de lo que está pasando hoy. Esto es la grandeza. Y ahí nos da la clave de que la Torah y la Kabbalah están fuera del espacio y del tiempo, es decir, están miketz, al final de la mem, el fin de la mem. Es decir, el fin de la mem abierta, el fin del espacio y del tiempo, tal como lo entendemos, para pasar a la mem cerrada, que es realmente la época que veremos, con el favor de Dios, todos los que creemos de verdad que existe una redención de la humanidad y que el ser humano va a ser salvado, pero salvado por sí mismo, salvado por su conciencia, salvado cuando alimente su conexión con el Padre Creador. No cabe duda que esta va a ser, a mi juicio, la mayor clave. La clave es la autorresponsabilidad. Los cabalistas nos han dicho a lo largo de cientos y cientos y cientos de años, generaciones de cabalistas los han dicho, el Mashiach vencerá al Satán difundiendo el Zohar a la humanidad. Lo voy a repetir. El Mashiach vencerá al Satán difundiendo el Zohar a la humanidad. El Zohar es literalmente el libro del resplandor, porque Zohar significa resplandor. Este es el libro del Zohar, en una de las ediciones, que son varios tomos, pero que es el libro que yo recomiendo que todo ser humano tenga en su casa, porque solamente el hecho de tenerlo ya atrae una elevación de conciencia y una luz. Y sentarse a estudiarlo y abrirlo produce un efecto dentro de tu alma en la cual tu alma se alimenta. El Zohar está escrito en arameo y quien no sepa arameo no tiene ningún problema, basta con escanear las letras. A ver si lo puedo mostrar. O sea, cuando alguien no sabe, aquí veis que lo trae en castellano y en arameo, pues uno va escaneando aquí estas letras, va escaneando sencillamente, sin más, no hace falta, y lee el texto en castellano de los comentarios. Al pi Adonai, según Adonai, según el nombre de Dios, según el árbol de la vida. Y el propio Zohar dice, el Zohar es el árbol de la vida. Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Si queremos traer luz a nuestra vida, si queremos realmente sentir que estamos despiertos, que despertamos, si queremos sentir que somos seres humanos dignos de estar presentes en la redención y de formar parte de la nueva humanidad. La nueva humanidad está formada por personas curiosas, por personas como tú que estás escuchando este vídeo, porque si no, no estarías escuchando este vídeo, por personas que buscan de una forma con hambre espiritual, con sed y hambre espiritual, estar cerca de su propia divinidad. La divinidad es un aspecto interior del ser humano, no tiene que buscarse fuera. La mem abierta a la mem cerrada es hacia adentro. Y cuando uno bucea en sus adentros, en su interioridad, uno encuentra la divinidad, porque la divinidad solamente puede existir en aquello que sea lo infinito. Y lo infinito existe siempre hacia adentro, porque uno puede ir infinitamente hacia adentro. Mientras que si uno trata de ir infinitamente hacia afuera, puesto que la frontera, el del horizonte de eventos es el propio cuerpo físico, la conciencia de los 5 sentidos le va a decir que eso es imposible. Pero resulta que el ser humano tiene el poder más grande que se puede imaginar, dado por el Creador, que se llama el poder de la imaginación y de la visualización. Poder que por todos los medios las personas que campan a sus anchas del lado izquierdo, que ya he explicado en este mundo, tratan que nos olvidemos que tenemos.
a base de machacar insistentemente con miedo y preocupaciones para bajar la vibración. Pero si nosotros, en lugar de eso, buceamos en nuestro interior, aprendemos a meditar, actuamos de manera consciente, realizamos actos de bondad y de caridad, elevamos la vibración, en definitiva, mientras que los otros buscan bajar la vibración, en realidad estamos ante la auténtica guerra de Gog y Magog, ante la auténtica batalla del fin de los tiempos, que es entre la vibración alta y la vibración baja, entre la luz y la oscuridad. Y no nos olvidemos que la luz, con muy poquita luz, yo puedo iluminar una habitación oscura, con muy poquita luz. Por eso decía Rabbi Shimon Bar Yochai en el Zohar que basta un pequeñito grupo de personas, de seres humanos, suficientemente comprometidos como para que la humanidad entera evolucione y cambie. Basta un muy pequeño número de personas. No tienen que ser un número numeroso, número enorme de personas, aunque eventualmente lo será. Pero basta con que sea muy pequeño el número. ¿Por qué? Porque Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar, un rabino que vivió en Galilea hace cientos de años, conocía perfectamente el poder del principio fractal y holográfico. Él no lo llamaría así, obviamente hoy tenemos el lenguaje científico como para poder explicarlo, pero el principio holográfico lo que nos está diciendo es que en la parte está la información del todo. Por ejemplo, en un pelo de Raúl está toda la información de todo el cuerpo de Raúl. Y alguien podría con ese pelo clonar a un Raúl entero. Es decir, de la parte, el pelo, ahí está la información del todo. ¿Me explico? Y con esa información yo puedo generar todo. Pero hablamos de información, no se nos olvide. ¿Qué es lo que transforma? La información. ¿Qué es lo que transforma lo que yo haga con la información? ¿Qué es lo que transforma mi hambre de información? Mi sed de información. ¿De cualquier información? No. De cualquier información no. De aquella información de la cual mi alma sienta curiosidad, de la cual mi alma sienta un llamado claro. Yo sentí un llamado claro hace años, hace ya años. Pero yo creo que las circunstancias actuales del mundo sí que están muy en sintonía como para que las personas quieran tener un llamado, o sientan muchas personas tener un llamado claro ante la incoherencia y la falta absoluta de lógica de los acontecimientos que estamos presenciando. Lejos de producir un efecto de amedrentamiento o un efecto favorable al control total de la raza humana, el efecto que se va a terminar produciendo es el despertar masivo de la raza humana. Porque las personas solamente suelen despertar a base de palos cuando les falta el alimento y cuando se pasa hambre. Entonces sí despierta. Porque antes de todo eso hay toda una ingeniería social que lleva a las personas a comportarse, bueno, pues a tener una vida cómoda, que no está mal, ojo, tener una vida cómoda, pero quiero que sepáis que ha sido una vida cómoda deliberadamente planeada para llevarnos a este punto, para que fuera mucho más fácil someter o hacer cumplir aspectos legales, o legales, tampoco legales, pero aspectos, digamos, sociales, que de otra forma nunca jamás hubieran sido aceptados. Entonces ahora entendemos por qué la gente no sale a las calles, por qué la gente no se rebela, porque hemos vivido en el estado de bienestar muy perfectamente planeado. Pero como digo, la solución, estando la solución en un ambiente, cultivándose en un ambiente espiritual, como todo lo espiritual no está aún revelado. Es decir, lo que nosotros llamamos lo revelado y lo oculto, lo revelado en lo físico, el reino de Malhut, la letra Mem abierta. Eso es lo revelado de los 5 sentidos. Pero la letra Mem cerrada es lo no revelado, lo oculto. Está cerrado y aún no salió a la luz. El mundo que vamos a ver ante nuestros ojos es el mundo de la revelación de la luz. La revelación de la luz del Creador. El Creador va a hacer acto de aparición, de revelación, a través de cada uno de nosotros, de los que nos prestemos a ese acto de revelación, porque somos portadores de una chispa divina del Creador por principio fractal y holográfico. Y eso es lo que se llama Adam, humanidad. Fijaros que el nombre Adam
en hebreo sirve tanto como para nombrar a un solo hombre. Adam es hombre en hebreo. Pero si yo digo Adam, también estoy diciendo humanidad. ¿Cómo es posible que haya una misma palabra hebrea para decir humanidad y hombre? Muy fácil, porque el idioma hebreo no es un idioma normal. Es un idioma definitorio de la computación del videojuego en el que estamos encerrados viviendo. Y en este videojuego tenemos que entender un principio básico. Eso es lo que nos enseña la palabra Adam, que todos somos uno, que todos somos humanidad. Por eso Adam lo mismo define a un hombre que define a toda la humanidad, porque es lo mismo. Es la misma energía, el mismo espíritu, es la misma alma. Adam es Adam. No hay diferencia entre un individuo y Adam, la humanidad. Tenemos que acceder a ese nivel de comprensión, no solamente en lo intelectual, sino en el corazón, para poder comprender que todos estamos unidos desde el corazón. ¿Cuál es la señal que a mí me hace percibir que yo estoy unido desde el corazón con mi hermano? La empatía. ¿Qué significa la empatía? La empatía significa que yo me alegro si tú estás alegre y que yo sufro si tú sufres. En los días de hoy, muchas personas sufrimos por la ignorancia manifiesta de otras personas ante los acontecimientos que se van a dar. Y no tenemos ninguna posibilidad de convencer a muchas personas, a otras muchas sí, pero a otras no, de que no hagan determinada cosa porque les va a modificar su esencia como alma. De que no ingieran o que no se les suministre determinado líquido porque van a modificar su aspecto íntimo humano a través de los genes. Y eso causa dolor. ¿Por qué? Pues porque somos empáticos. Otros seres humanos, aparentes seres humanos, que están en puestos de responsabilidad, de empatía, cero patatero. Cero patatero. ¿Por qué? Porque es una cualidad esencialmente humana. ¿Nos damos cuenta de esto? La empatía es una cualidad esencialmente humana. El humano que no tenga empatía, habrá que preguntarse, o no es humano, o está programado y adoctrinado de tal forma como si fuera un robot, que ha olvidado completamente su humanidad. Adam, en unidad con su hermano. Es más, la palabra hermano en hebreo se dice Aj, Aleph, Het, gematría 9. Aj, hermano. Adam, Aleph, Dalet, Mem, gematría 45, 4 más 5, 9. Igual que Aj, hermano. Conclusión, todos somos hermanos. Un hermano mío es Adam. Todos somos una hermandad. Y en este punto solamente me resta decir que hay que seguir el consejo de ese mensaje que apareció en el cielo de Italia, que por cierto está en uno de los vídeos míos del canal YouTube, porque me lo mandó una alumna. Una alumna mía me mandó una fotografía, pues con estas 3 letras. Ain Pe Yud. Y cuando yo lo vi, me quedé tan estupefacto, pero a la misma vez sentí una alegría interior tal que dije, no estamos solos. No estamos solos. Alguien quiere muy bien a la humanidad, tiene mucha empatía con la humanidad, siente a la humanidad como parte de sí mismo y ese es el creador. Y no os quepa ninguna duda, aunque a veces dudemos, pero no os quepa ninguna duda que el creador está con nosotros, que el creador es el único que decide lo que pasa y lo que va a dejar de pasar, y que aquellas personas que han tomado el bando del lado del mal, el cual no justifico, pero entiendo que en un juego dual debe haber el mal para poder enseñarnos lecciones, pues obviamente es un lado muy duro. Esa elección es una elección muy dura que trae un coste muy alto para esas almas. Y por otro lado, deciros que dentro de este año en el que estamos y que ya recién va finalizando, hemos visto el año más probablemente increíble de la historia de la humanidad conocida, de los libros de historia. No sé si solamente ha ocurrido en esta época, pero es muy probable que haya ocurrido en otras muchas épocas. Lo cierto que están ahí los libros de historia, pero yo particularmente soy alguien bastante escéptico con los libros de historia, porque la única manera en la que yo realmente creería
que una historia es cierta o no es presenciándola yo. Yo soy así de radical ya. Yo ya no creo en la historia que me han contado. Ni siquiera en historias que me cuentan que yo no presencio. Imagínate historias de hace cientos y ya miles de años, ni te cuento, que alguien escribió. No puedo dar crédito a eso. Entonces, lo importante de la historia es que la estamos haciendo nosotros. Lo importante es el momento presente. Lo importante es estar presentes en el momento presente en el que estamos. Lo importante es sentirnos parte de la humanidad. Lo importante es sentirnos en unidad con nuestro hermano. Lo importante es estar aquí y ahora. Y no salir del instante aquí y ahora, ni siquiera cuando estamos haciendo tareas prácticas del día a día, tan mundanas como puede ser hacer la cola en el banco, comprar en el supermercado o tomar el autobús. Todo lo que sea salir de ese momento que el curso de milagro llama el instante santo, pero que la Cábala llama el Ruach HaKodesh, o la conexión, o también el Ruach HaKodesh es como una especie de profecía intermitente, pero es realmente una forma de conexión. Ese momento de paz interior es el momento en el que nosotros tenemos que sentirnos en unidad constante y continua con el Creador. No es fácil de mantener ante el bombardeo continuo y constante. Y para ello, permitidme algunos consejos. Intentar no, hacer, y ahí soy radical, pasar completamente de la televisión y de cualquier noticia o de cualquier información que venga de medios considerados como medios oficiales. Todo lo que cuentan los medios oficiales es una absoluta mentira porque está basado en el imperio de las mentiras. El imperio de la mentira es la columna izquierda del árbol de la vida, si es solamente columna izquierda, si es solamente Geburah. Realizar actos de caridad y de bondad. Estamos a tiempo de que el alma individual, la chispa de alma de cada uno de nosotros, realmente haga lo que se dice teshuvah, haga corrección, para que alcancemos el nivel vibratorio suficiente como para poder estar preparados para ese cambio de la mem abierta a la mem cerrada. Los actos de caridad elevan el nivel de vibración una barbaridad. Y una de las cosas buenas que está teniendo esta situación es que realmente nos permite hacer verdaderos actos de caridad, y muchos. Estar preparado para el momento en el que tu hermano te pide ayuda, porque te la va a pedir. Y tú tienes que estar listo para poder prestársela. Y eso se llama caridad. Pero en la Cábala, la palabra caridad, que normalmente la palabra es tzedek, se traduce como caridad, pero en realidad tzedek también se traduce como justicia. O sea, la justicia, la verdadera justicia, dicen los cabalistas que es difundir las enseñanzas de la Cábala. Y a mí me vale que sean enseñanzas que satisfagan la curiosidad, que te hagan subir el nivel de conciencia, cualquiera que sean. Para mí, cualquier elemento que te haga alimentar tu curiosidad y buscar información que realmente conecte con tu alma ya es válido. Porque de ahí saltarás a un nivel superior y a otro nivel superior, etcétera. Y cuando ya hayas conseguido darte cuenta del mundo en el que realmente vives, serás capaz de ser un referente para el entorno en el que vives, y por mera ley de afinidad, tu vibración se contagia a la vibración de todos los que te rodean. Y como dijo Nachman de Breslov, tu única obligación en este mundo tiene que ser elevar la vibración de todo lo que te rodea. Y esto lo dijo hace varios siglos. Y parece que lo estuviera diciendo para los días que vivimos hoy. No permitamos que el lado de la columna izquierda, que el lado del mal, vaya más allá en la ejecución de su trabajo de lo estrictamente necesario y debido. Somos completamente dueños, propietarios y señores de nuestro futuro porque fuimos creados con libre albedrío. Y el libre albedrío se ejercita tomando decisiones. Y las decisiones se ejercitan haciendo valer el auténtico valor del ser humano. Y el auténtico valor del ser humano es ser luz para otros seres humanos, para que estos seres humanos se consideren en unidad con todos y todos seamos uno con el Creador. Y eso es llamado el fin de los tiempos, Miketz. Y eso anuncia la llegada del tercer templo y la llegada del Mashiach. Y eso significa Mashiach.
Así que nada más, muchas gracias. Gracias por haberme escuchado y agradezco a Joaquín el haberme invitado para, bueno, compartir con vosotros cuál es un poco la relación que tiene la parashá de la semana con los acontecimientos que vivimos en el día de hoy y sobre todo, visto desde un punto de vista fuera del espacio y fuera del tiempo, la importancia que tiene el sentirnos chispas de alma todos unidos. Muchísimas gracias a todos. No sé si ahora hay un turno de preguntas o si la gente quiere preguntar. Muy interesante, ¿eh? Raúl, muy interesante. Yo tengo una experiencia con el meme. Sí. Es el número 5 de Dios en la sanación. Es que se retroalimenta el sonido, Joaquín. No sé por qué, es que no entiendo lo que Porque pasa. tienes que usar auriculares. Joder, pues macho. Bueno, la cuestión es que el MEM, Sí. me llamó mucho la atención el otro día cuando apliqué el número 5 de los nombres de Dios que tiene MEM GSIM. Sí, señor. Y yo tengo otro código que uso mucho que es RES GSIM. Solamente hay diferencia. El RES por el MEM. Pero el MEM nunca me había funcionado. El otro día me funcionó. Yo dije, joder, ¿esto qué quiere decir? Y me lo acabas de explicar tú. Sí. Me lo acabas de explicar tú. Pero además, pero te digo más, Mem Heshin, el nombre de Dios número 5, te saca de los 5 sentidos, porque es el 5 de los nombres de Dios, y te lleva a un nivel suprasensorial. Es decir, te eleva la conciencia, que es lo que he explicado, para pasar de la Mem abierta a la Mem cerrada. ¿Quién hizo eso? Moshe. Y Mem Heshi son las mismas letras que Moshe, pero permutadas. Joder, qué maravilla. No, a mí la cámara me encanta. Pues yo estoy enamorado. O sea, yo tengo que hacer un curso contigo, macho. Lo siento mucho, pero como sigas así, yo tengo que hacer un curso contigo. Y la primera vez que la explicación que dice numérica del árbol de la vida, yo aluciné por colores. Porque es que no lo explica nadie así. O sea, mira que hay que explicar cosas, ¿eh? Y hay que explicar. Es una pasada. Aquí me ha preguntado alguien, dice, a ver, te lo voy a poner porque... Sí, pon las preguntas. Aquí está. Sí. Es normal que cuando meditamos las letras hebreas, por lo menos a mí me pasa, sintamos cómo se acelera nuestro ser, nuestra alma y sienta por parte de una gran alegría. Sí, completamente. Además, me gusta mucho la forma en la que lo ha expresado Acileña Peña, ¿no? Muy bien, pues Acileña lo ha expresado muy bien, porque ese sentir tu cuerpo arder y una gran alegría, eso es lo que se llama en lenguaje cristiano el éxtasis, en términos cristianos. Pero en lenguaje cabalístico se le llama el ungimiento, es decir, el aceite. Sabes que cuando se habla del ungido, el ungido se le unge con aceite, pero es un código cabalístico, no hay ningún aceite. Lo que hay es la sensación como que te está bajando un aceite por el cuerpo, ¿sabes? Y es que te viene un alma adicional. Se te instala un alma adicional. Se le llama así. Muy bien. Aquí hay otro que pregunta por los códigos de la nueva era, o de Acuario o era de Oro, porque vamos, empieza mañana, según dicen. No sé si es verdad o qué, pero... Sí. Yo esto de códigos no sé exactamente a lo que se refiere realmente. Yo te puedo decir desde la experiencia que yo tengo y en función de lo que acabo de explicar, para mí los códigos que tengo en cuenta, según el mensaje de la propia Torá, de la Kabbalah, y luego el refuerzo inclusive del mensaje de las letras que se plantearon en el cielo, porque las letras estaban hechas de nube, ¿eh? Las letras eran de nubes, pero luego se diluyeron. Pero mi alumna logró fotografiarlas cuando las letras eran perfectamente legibles. Insisto, está por ahí en un vídeo en mi canal y vais a alucinar en colores. A mí eso ya me sirve como código de la nueva era. Lo acabo de explicar aquí. La nueva era, ¿qué es? De la men abierta a la men cerrada. Es eso la nueva era. Así de simple. Aquí hay una pregunta de otra persona que pregunta que habla de un líquido que nos conviene a la humanidad. ¿Te refieres a las vacunas? No quiero, claro, yo lo que no quiero es que te censuren el vídeo a ti, Joaquín. Obviamente. Trato de hacer circunloquios y mensajes,
pero Sí, todo el mundo estará sabiendo de lo que hablo en todo momento, eso seguro. a mí me han borrado todos los de los 9 años de congreso. Yo no entiendo Ya, nada. ya, por eso yo no trato de no, pero porque no es mi canal y respeto, como no es mi canal, pues no tengo por qué perjudicar tu canal, ¿comprende? Ya. Hay otra pregunta, espérate, a ver. ¿Qué nombre de Dios, a ver, qué me dice aquí, qué nombre de Dios sugiere para meditar en el solsticio? Desde Argentina. Sí, eso es una pregunta magnífica. Mira, los cabalistas ya han dicho que en el momento del Mashiach, que es el que estamos viviendo, da igual qué nombre de Dios medites, da igual, cualquiera vale para cualquier cosa. Acuérdate también que en la era del Mashiach, llamada la era de Acuario, está escrito que todos los días serán Shabbat. Qué bueno, qué bueno. Como todos los días serán Shabbat, da igual qué nombre medites. Qué guay, qué bueno. Qué bueno. Pues no, lo que tengo aquí son muchas gracias. Gracias, Bueno, sabiduría, por la aportación, un abrazo de luz, muchas gracias. Ale el Zohar, en fin, aquí hay mucha gente que comenta cosas, ¿no? Que te dice, bueno, maravilloso, somos buscadores, en fin, tiene mucha gente que bueno. te aprecia y que te quiere. Agradezco muchísimo las palabras. Bien, Para mí ha sido un yo placer. me alegro mucho de haberte tenido conmigo en este primer congreso. Espero tener más. Yo soy una persona yo he hablado del relevo del nuevo héroe. He hablado del relevo del héroe, tenido como un héroe antiguo, que ahora nace de nuevo. Entonces, yo creo que somos héroes, los que estamos en Bueno, ese. yo lo que, fíjate, yo lo que creo es que estamos en un momento clave de la humanidad y que tenemos que tomar conciencia del momento que estamos y que tenemos que asumir la responsabilidad a nivel individual, porque la transformación viene a nivel individual. Entonces, para poder entender que todos somos una unidad, necesariamente pasa por ahí. Y se ve, por ejemplo, yo pongo mucho acento en la empatía. Para mí la empatía es la piedra de toque, la prueba del algodón de si un ser humano realmente es humano o no lo es. Yo quería que el Masía éramos nosotros, o sea, en el sentido de que cada uno de nosotros representaba una evolución, pero Sí, parece un personaje real. son las dos cosas, son las dos cosas. Mira, yo le hice una entrevista, es muy curioso, yo le hice una entrevista en el 2018 a Rabbi Alon Anabá, que es un rabino, este rabino solamente da sus conferencias, sus charlas en inglés. Si a alguien le interesa y habla inglés, lo puede buscar, Rabbi Alon Anabá. Y le hice una entrevista en Israel. Estuve con él, estuve pasando un Shabbat con él, con su familia, con su comunidad. Estuve en una cena de Shabbat, estábamos lo menos 100 y pico personas, fue maravilloso. Y me explicó, le hice esta pregunta mismo. Yo le pregunté esto mismo que tú me estás preguntando. Y me dijo, Mashiach es una persona, así lo dice en el Talmud, lo dice en las Escrituras, lo dice la Torah. Y además es hombre y no mujer. Bien. Pero aparte es una conciencia que afecta a toda la humanidad. Acuérdate que yo acabo de explicar que Adam es toda la humanidad. ¿Sí? Y además la palabra Mashiach tú la puedes permutar en hebreo y leerlo como Yesh Moach. Yesh Sí, significa hay y Moach significa cerebro, comprensión. Hay comprensión. Todo aquel que alcance comprensión se puede llamar Mashiach. muy bien, muy bien, muy bueno. Muchas gracias, Raúl. Muchas Bueno, gracias a ti. yo me despido de ti porque ahora viene otra persona y te agradezco Encantado. mucho tu participación, de verdad. De Encantado. verdad. Pues un abrazo enorme para tu audiencia, Joaquín, para tu congreso. Te deseo muchísima suerte porque te lo mereces, porque eres un tipo que lucha por la verdad, siempre lo has hecho. Y te doy muchísimos ánimos a ti, a tu querida Valencia, a tu familia. Gracias. Te deseo una feliz entrada de año. Sabes que te tengo muchísimo cariño y muchísimo aprecio Ya lo sé, ya lo sé. y que admiro mucho todo lo que haces porque eres un tío perfecto. El canal está abierto, ¿sabes? Al público. Sí, sí, Te mandaré el enlace para que lo puedas pasar a tu gente. Yo sé muy que hay bien, gente que te sigue por todo el mundo. Que no, fabuloso, aquí, el grupo nuestro, que está muy interesado en escucharte. Pero vamos, fabuloso. abierto te mandaré el enlace, ¿vale? Muy bien, familia. Un abrazo a todos. Que sepáis que es la última intervención que hago en el 2020 y ha sido para ti y para tu gente. Gracias.
Bien. Bien, seguimos con el tema. Vamos a cerrar este canal, que era para